Bueno, ahí veíamos toda la pasión con la que se debatió el tema de las pensiones. Recordemos que primero se había rechazado la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, pero luego esto se llevó a la sala, ahí los diputados votaron y finalmente esto se terminó aprobando, esta etapa inicial. Ahora ya se empieza a discutir en el Congreso, pero obviamente generó varios cuestionamientos, algunos de ellos, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con ese 4% de cotización adicional? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién se va a hacer cargo? Pero también cuestionamientos políticos a la ADC, dentro de la ADC, ciertas divisiones en la ADC. Está con nosotros el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, para analizar este tema. Fuad, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Primero, ¿cuál es la evaluación de los daños que finalmente deja esta discusión? Lo digo también porque veíamos ahí a Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo, no sé si todavía sigue siendo, porque se ha pedido que se le quite ese cargo en la Comisión de Trabajo. ¿Cómo evalúa usted lo que pasó con esta discusión? Es que yo creo que no hay chileno que no esté absolutamente consciente que es necesario legislar para mejorar el sistema de pensiones. Eso es una prioridad número uno de nuestro partido. También lo dijimos con mucha claridad, el proyecto que presentó el gobierno no nos satisfacía. Pero resulta que esta misma lógica maximalista del todo nada en el gobierno de la presidenta Bachelet también nos dejó sin avanzar en un proyecto de reforma de pensiones. Y los adultos mayores no pueden seguir esperando, que tengamos el proyecto que nos deje contentos a todos mientras siguen recibiendo pensiones miserables. Y por lo tanto, la decisión de la Democracia Cristiana aquí es que avancemos, es que aumentemos todo lo que sea posible en el pilar solidario, que es un 10% ahora, un 40%, ¿no es cierto?, gradualmente, y que además anticipemos su entrada en vigencia. Fue parte de los acuerdos, iba a ser 7 meses después de la publicación, y el compromiso es que va a ser ahora en enero del año 2020, y por lo tanto, eso va a adelantar el que le lleguen efectivamente los beneficios a los más pobres, a los que decimos representar y querer defender desde el Congreso. Por otra parte, logramos algo que para nosotros es muy importante, porque genera los cimientos de un verdadero sistema mixto de seguridad social, al establecer que la cotización adicional en un 100% será administrada por un ente público, que no irá un peso más para la AFP. Eso es una derrota ideológica por una parte de la derecha, y hay que decirlo con mucha claridad. Y esa derrota que se le propina gracias a la negociación de la Democracia Cristiana, el resto de la oposición en su confusión no es capaz siquiera de dimensionar, porque ese es un cimiento para pasar a un verdadero sistema de seguridad social. ¿Qué más exigimos? Aumentar también las pensiones de la clase media, de aquellos que trabajaron, que ahorraron, cotizaron y que hoy día tienen una pensión muy parecida a la pensión básica solidaria, incorporando elementos de solidaridad, de seguridad social, con aporte también mixto. Y finalmente, también solicitamos el que realmente tengamos una equidad de género, porque la propuesta de seguro que tenía el proyecto original tenía condiciones que eran incumplibles prácticamente para las mujeres, 15 años de cotización, de densidad de cotización, y por lo tanto lo que exigimos es que esto fuese mucho más universal. Sí, vamos a ir al detalle de esa propuesta, pero antes veíamos ahí en las imágenes esta discusión entre Gabriel Asensio y Raúl Soto, los dos son de la ADC. ¿Usted está de acuerdo con cuál de los dos? Yo respaldo plenamente la posición de Gabriel Asensio, pero respaldé también a Raúl Soto en el rol que cumplió en la comisión. Creo que él cumplió un rol muy importante en la comisión. Luego él sabía, y así lo conversamos, que una vez que esto saliera a la comisión, en los términos que saliera, ¿no es cierto?, iba a haber un rol más relevante de la bancada, del jefe de bancada y del presidente del partido. Así además nos mandataron los propios diputados después de un almuerzo que tuvimos el día martes en el Congreso, y logramos estos puntos que son muy importantes y que a nuestro juicio viabilizaban la idea de legislar. Mire, algunos, no solo la oposición de entonces en su totalidad, sino que algunos de los que hoy día nos acusaban por haber viabilizado esta posibilidad de legislar para mejorar las pensiones, fueron los que bloquearon el proyecto del Consejo de Ahorro Colectivo, que era la piedra angular de la reforma provisional de la presidenta Bachelet, que era mucho mejor. Y lo que ocurre es que, a mi juicio, lo que tiene que hacer la Democracia Cristiana es permitir que solucionemos los problemas, y se solucionan legislando, no negándose a legislar. Tenemos que dejar de que los problemas estén exclusivamente en la calle, en las redes sociales, en los letreros de las campañas, en los eslogans, y que estén en el Congreso discutiendo, legislando, incorporando las distintas visiones y que le demos solución a las personas. Para aclarar el punto, Raúl Soto, ¿sigue siendo presidente de la Comisión de Trabajo o la ADC ya no quiere que esté en ese rol? El jefe de bancada tomó la decisión de sacarlo de la Comisión del Trabajo por dos razones, quiero explicarlo. No por solo el hecho de haber votado en contra, porque Víctor Torres también votó en contra, y la verdad es que nunca lo dio a sus camaradas. A mí me parece que
fueron muy desafortunadas las palabras de Raúl Soto, enlodando al resto de los militantes del partido, y esperamos que esto se resuelva de buena manera. Y creo que la mejor forma de hacerlo es que Raúl Soto rectifique sus dichos y que podamos de alguna manera recomponer la unidad de nuestra bancada, que para nosotros es muy importante. El día jueves fue un día de máxima tensión. Ya lo vimos el día lunes, que se esperaba un resultado, no se produjo y se concentró toda la atención en lo que pasaba el día jueves. Gritos, traición, traidores, dirigidos hacia la democracia cristiana. ¿A quién traiciona la democracia cristiana cuando vota a favor? Porque esa es la pregunta desde un sector relevante de la izquierda, que le gritan traidores. Dice, ¿qué es lo que se estaría traicionando con el voto a favor de la idea de legislar la reforma de pensiones? A nadie. Yo creo que esa es justamente una visión totalitaria de la política. Que si no piensas y votas exactamente como yo, entonces eres un traidor. Cuando en realidad a quien estamos respondiéndole nosotros, a los adultos mayores, que en cada campaña le hemos dicho que vamos a hacer lo posible para poder subir sus pensiones, que hemos dicho que este sistema es un verdadero crimen social, hemos defendido principios de seguridad social, hemos defendido también que no haya un peso más para la AFP, porque tenemos ahí una crítica desde el punto de vista de la legitimidad del sistema y lo hemos logrado respecto a la cotización adicional. Por lo tanto, nosotros estamos muy tranquilos de que hemos actuado pensando en el bien del país, en el bien de lo que representamos para Chile y para reivindicar también la política, la democracia, el Parlamento como un vehículo para resolver los problemas de la gente. Si no somos capaces de poder construir soluciones desde nuestras diferencias, entonces lo que hacemos es pavimentarle el camino a los populismos, de cualquiera de los dos extremos, de extrema derecha o extrema izquierda. Creo que es fundamental que nosotros recuperemos en la democracia y en el Congreso la posibilidad de articular soluciones que dejemos de estar repitiendo los diagnósticos y avancemos en la solución. Una posición bisagra, para no decir que en el fondo a veces está dispuesta a abrirse en algunos temas y en otros, por ejemplo, como en admisión justa, la democracia cristiana vota en contra, vota alineado con el resto de las oposiciones. Eso, sin duda que es un camino de mucha tensión. Es cosa de ver las reacciones, ¿no es cierto? Y cómo se le apunta con el dedo permanentemente a la actitud de la democracia cristiana, que la primera vez más institucionalmente, pero esta vez ya menos institucionalmente. Es evidente que habían más de dos y así lo hicieron públicamente y lo manifestaron en su voto. No puede ser de que esa tensión se traslade hacia el interior de la democracia cristiana. Esa tensión que finalmente hay algunos que dicen nosotros vamos a construir un camino y hay algunos en la democracia cristiana que se sienten cómodos conversando con el Frente Amplio y hay otros que dicen no, que nuestra identidad va por otro lado y que en realidad es más conversar con lo que fue la nueva mayoría o la concertación. Mira, efectivamente hay tensiones, naturalmente, pero yo lo que les quiero decir es que el discurso de la unidad por la unidad, lo que nos llevó fue un fracaso más rotundo en la segunda vuelta. Piñera nos barrió con el 54%. Los mismos que, con justa razón, ¿no es cierto?, logramos cambiar el sistema electoral binominal para darle diversidad al Congreso, hoy día quieren aplacar cualquier tipo de diversidad dentro de la oposición y quieren una oposición monolítica, monocolor, homogénea, que nos condena a la minoría. Podemos ser muy unidos, muy homogéneos, pero vamos a ser minoría. Lo que tiene que hacer la democracia cristiana es, de alguna manera, rescatar ese electorado que no es de derecha, que votó por Piñera en la segunda vuelta porque le tuvo temor al crecimiento del Frente Amplio, al discurso más puntudo de Guillén, ¿no es cierto?, y que terminó votando por Piñera y que hoy día está desencantado de Piñera. ¿A quién se lo vamos a regalar? ¿A Osandón? ¿A Lavín? ¿A quién se lo vamos a regalar? ¿O va a venir la democracia cristiana a poder plantear desde la oposición, una oposición dialogante que critica lo que no le gusta, pero que propone alternativas, que dice, bueno, mejoremos las cosas, pero en el Parlamento, avancemos? A lo mejor no es todo lo que queremos, pero la lógica del todo nada nos deja siempre en nada. Avancemos y somos capaces de recuperar ese electorado que en algún momento se nos fue. ¿Para qué? Para poder construir una alternativa de gobierno distinta a la derecha. Pero eso requiere complicidad, requiere comprensión mutua y requiere respeto a la diversidad, algo que se ha ido perdiendo. Por este lado de la mesa también quieren intervenir. Claudia Pascual. Sí, en relación al debate de fondo, digamos, con respecto al proyecto de ley, pareciera, primero, digamos, yo no estoy de acuerdo con las apreciaciones que ha hecho el propio gobierno al tratar y calificar, digamos, a todo aquel o a toda aquella que haya votado en contra como antipatriota. Primero porque además la vuelta es bien corta, el propio aquí presidente de la democracia cristiana recordó un hecho que fue durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, donde fue precisamente Chile Vamos quien se opuso a legislar en torno a
el proyecto de ley de pensiones que Y el también Frente habíamos presentando, y que efectivamente es un proyecto distinto al que presenta el presidente Piñera. Yo en eso también tengo mi opinión Según distinta a Nicolás Izaguirre, es por muy eso aprovecho parecido. de decir que es bien distinto Está a encontrando lo que bueno presentó. Pero en ese ámbito, en el caso de este proyecto en particular, habiendo ya un escenario distinto, digamos, ¿no? Que hay que meterse en cada uno el articulado porque pasa a votación en particular. Pero lo que llama la atención es que hoy día sale una encuesta Academ que plantea que el 53% de la población no está de acuerdo con este proyecto de ley. Segundo que llama la atención es que efectivamente habían propuestas en donde se le hizo al gobierno, que se le dijo, porque en el ámbito de subir las pensiones básicas solidarias y de aumentar los montos de las pensiones, en general de la mayoría está todo el mundo de acuerdo. Por lo tanto, ¿por qué no separar las iniciativas y generar ese espacio de discusión separado del modelo de pensiones del país, ¿no? Una cosa es el aporte en ese ámbito. Y por otro lado, efectivamente, con respecto al proyecto de supuesta modificación de nuestro modelo de pensiones, llama la atención además también lo que aparece post aprobación de la aprobación en general o la idea de legislar, que son las dos maneras de tomar esa votación, donde el 4% de aumento de cotización plantea que sea un ente público, un ministro Larraín que sale diciendo, bueno, pero estamos viendo cómo es, porque en realidad no lo quiero, un ministro Monkever que luego dice, no, sí, mira, va a ser un ente público, con un consejo o institución pública, consejo no es lo mismo que institución pública, que tenga responsabilidad sobre estos fondos, no habla de administración, que fijará criterios, pautas, supervigilará, esto todo entre comillas, y al mismo tiempo podrá requerir la asesoría, obviamente, de expertos o organismos especializados. Ok, entonces llama la atención porque efectivamente no hay un cambio a un modelo enteramente mixto, y ahí tengo una diferencia con lo que plantea Fuad en relación a que le falta, para que sea un sistema enteramente mixto, no solo tener el pilar solidario en relación a la pensión básica solidaria y la capitalización individual, sino que dónde está el sistema de ahorro colectivo que permita efectivamente compensar estas situaciones que a nivel individual no se compensan. Pero, Claudia, no solo los criterios de género, sí, digamos, que están para conocer bien tu opinión, ese tipo de discusiones ¿se debe dar en el Congreso? Es decir, por lo tanto, ¿está bien que se haya aprobado la idea de legislar para que se pueda dar ese debate? A un sistema en este sentido se tiene que dar en el Congreso. Y lo digo porque es legítimo la postura opinar si se aprueba o no se aprueba en general, no y luego cómo se va a votar en términos pero para conocer tu opinión, ¿estabas de acuerdo o no con eso? No hay discusión. Claro, por eso pregunto si estaba o no de acuerdo con eso. No hay discusión de este mismo proyecto, pero tú podrías haber enviado más iniciativas con cambios. Sí, se se puede. Mi pregunta es, se puede. Es el mismo proyecto, es el que no puede entrar. No puedes hablar de pensiones nunca más. sobre la idea matriz. Con la idea matriz del la misma idea matriz. Sobre ese tema en particular, sobre las ciertas asignaciones, no se podría volver a discutir un año después. Es sobre la idea matriz, pero yo quiero hacerme cargo de algunas podría haberla cosas. separado entre el aumento de las pensiones básicas solidarias versus el resto del fondo de Claudia, mira, pensiones. tú tienes razón. Fue justamente Chile Vamos quienes en su momento se opusieron a poder avanzar en el Consejo de Ahorro Colectivo, más el Frente Amplio, hay que ser justo. Y el Frente Amplio también votaron en contra del gobierno. Y hoy día que le pegamos con la misma moneda y seguimos donde mismo, y seguimos sin subir un peso a las pensiones, y seguimos sin cambiar un milímetro de este sistema que todos sabemos que es injusto. Yo estoy orgulloso de que sea el presidente de la Asociación de AFP el que esté hoy día más en contra de lo que logró la democracia cristiana. Es él el principal hoy día adversario del proyecto, porque si no es posible que no nos dejen administrar este 4%. Bueno, eso es un logro de la democracia cristiana. Cuando hablamos de ente público vamos a ver cómo funciona, eso es parte de la discusión en particular. Pero lo que está claro es que ni un peso más va a ir a la AFP de esa cotización adicional. En el punto de toda la oposición, en la primera carta de los 10 puntos. Pero no lo lograron y nosotros sí logramos efectivamente aquello. Luego, En un punto de la eficacia. una cosa es que este proyecto tampoco nos gusta completamente. Si yo me preguntaran, ¿está de acuerdo con el proyecto del gobierno? Yo diría también en la academia en contra. Otra cosa es que legislemos para poder mejorarlo y para dar una respuesta. Se ha dicho mucho, ¿por qué no se separó el proyecto? Pero resulta que uno de los argumentos que vimos ahí tenía que ver con lo que supuestamente estaban todos de acuerdo en legislar, que era aumentar el pilar solidario, que son los 10.000 pesos ahora y después 10 y 10 y 10 llegar hasta 40.000, y que logramos nosotros una negociación a lo que no estaba en los 10 puntos de la oposición, adelantar los 7 meses. Y eso creo yo que es muy importante. Bueno, ¿por qué entonces no se aprueba la idea de legislar? Y si quieren votan todo el resto en contra y votan a favor el reajuste de las pensiones para los más vulnerables, pero negarse la idea de legislar, ¿ya? Y negarle la posibilidad de cualquier reajuste a los más vulnerables me parece simplemente complejo. Yo no quiero
calificarlo. Yo no comparto que se califique antipatriota, están en su legítimo derecho, pero permítame defender de que nosotros no somos traidores por decir queremos que se reajuste, ahora y queremos mejorar las cosas. Alberto Mayor. Queríamos O sea, es que hay un punto que es importante, porque una cosa es que tú digas el gobierno nos obligó, nos puso un pie forzado a tener que aprobar porque están en juego estos 40.000 pesos de aumento del pilar solidario. Y Varias hacerle pagar décadas. al gobierno el costo En y decir, varias décadas. vamos a tener que aceptarlo porque si no, no vamos a poder aprobarlo en un año. Y estamos obligados. Es distinto ese discurso a qué maravilloso que es el proyecto. Y nadie lo ha dicho eso. No, un momento. Porque cuando tú empiezas a comprar la tesis de que quien no vota por esto, ¿ya? No vota por los 10.000 pesos para la gente, está jugando el juego de Sebastián Piñera. Entonces, ese es el problema. Aquí, yo creo que aquí hay varios problemas. Primero, concedo absolutamente de que es un avance lo del 4%. Lo concedo. Y más aún, entiendo al presidente de la Asociación de AFP, porque esto en 10 años plazo va a significar que sencillamente si esto se institucionaliza, que no está claro, está muy bien esa observación, no está claro, efectivamente lo más lógico, porque es lo que pasa en todos los países, es que sencillamente se traspase todos los fondos para allá. Así que... O se puede elegir. O se puede elegir, que significa que prácticamente el 90%... No, es que el 4 nunca sabe elegir, porque el 4 nunca hace el pool. Claro, no, pero el privado. total. Pero el Si se total. elige, se tiene que elegir En el fondo, el total. Entonces, pero el problema aquí que hay de fondo es el siguiente, es lo que no está en el proyecto. Nosotros lo que sabemos es que el 2030 la situación de las pensiones en Chile es crítica. Eso lo sabemos. Y no es solo porque el 50% va a recibir la mínima, sino porque todo el sistema de pensiones ha fracasado como modelo. Entonces, cuando no hay... De hecho, un tema fundamental es que nosotros hablamos de un sistema mixto, pero tiene una falsedad. No hay recaudación mixta. O sea, lo que hay es una recaudación que va fundamentalmente a los entes privados. Entonces, cuando uno ve este escenario, lo que dice ya, ok, no hay una solución para esta problemática de fondo. Tú lo dices, además. Entonces, yo te pregunto ¿cuánto falta para el 2030 para que nosotros digamos, no, aprobemos esto por mientras? ¿Ya? Y después vemos, cuando el 2030 está a la vuelta de la esquina en términos de pensiones. Y en segundo lugar, una cosa muy breve, todo esto que tú dices está perfecto desde el punto de vista de la ADC si no fuese porque el mismo diputado Soto va y se alinea con la postura del resto de la oposición. Y eso es una fractura interna que es indiscutible. Sí. ¿Cómo explicar lo que fue... Sí, en opinión de Fuad Chaín, el modo en que lo hace votó más lindo, y lo que declaró y cómo también debatió el tema ahí en el Congreso el diputado Soto? Yo creo que el punto, quiero Sí. responder primero el punto de fondo, que tiene que ver con que es cierto, esto no resuelve definitivamente la situación de las pensiones en Chile hacia el futuro, pero instala dos temas que a nuestro juicio son fundamentales para poder enfrentarlo. Uno, nadie seriamente puede sostener que sin mayor cotización es posible enfrentar exitosamente, ¿no es cierto?, una reforma al sistema de pensiones. Y hoy día hay un aumento que nosotros todavía calificamos de insuficiente y uno de los compromisos es que esto se aumente. Hemos dicho por lo menos llegar al 5,5%. Eso está de acuerdo ¿Ya? la derecha, la izquierda. Estamos todos de la acuerdo. centro, Y por eso que era importante, ¿no es cierto?, avanzar, porque El si no punto nos es, quedamos ¿quién con se el hace 10, cargo de es ese imposible. porcentaje? Dos, el ente público administrador, porque hay un tema de legitimidad del sistema FB, que tú lo reconoces, me parece bien, esa es una piedra fundamental para avanzar hacia un sistema mixto. O sea, aquí estás colocando dos puntos que son fundamentales, pero además un concepto que se incorporó también en la respuesta del gobierno, de incorporar también solidaridad. Si esto tiene que tener un componente de seguridad social y por lo tanto, ¿cuál es el diseño definitivo que vamos a tener para además aumentar las pensiones, no solo al pilar básico solidario, sino que y al APS, sino que también a las pensiones de clase media, que es otro de los compromisos? Eso lo vamos a discutir ahora, en particular. Yo entiendo que el diputado Soto haya votado en contra en la Comisión del Trabajo, porque estas cosas estaban más bien en términos generales en la respuesta del gobierno y nosotros logramos concretizarla en la negociación que lideró el jefe de bancada, Gabriel Asensio, en cuestiones que son fundamentales. E incluso así, después de haber votado como votó en la comisión, logro entender y respaldo que puede haber votado distinto en la sala. Pero justamente por los argumentos que dio, por la manera en que se expresó respecto de los demás diputados que fueron eficaces en esta negociación. Yo creo que hay que reconocer que aquí la bancada de diputados de la democracia cristiana fue eficaz en lograr puntos relevantes para lo que nosotros aspiramos, para lo que aspiramos el mundo más progresista, lo que tiene que ser un verdadero sistema previsional. Y eso permitió que la inmensa mayoría, 10 de los 13 diputados que estaban presentes de la democracia cristiana, aprobaran ley de legislar y algunos del Partido Radical. Hoy día veremos el detalle,
pero a mí me parece que lo que no podemos hacer es seguir acumulando un pasivo de problemas pendientes de resolver, porque si no la gente va a terminar totalmente aburrida de la política, desconfiando completamente de la democracia como mecanismo eficaz para resolver los problemas. E insisto, le pavimentamos el camino al populismo y eso es lo que yo no quiero para nuestro país. Primero un detalle, porque todos hablan del proyecto del gobierno de Bachelet. El proyecto fue presentado 2 o 3 meses antes de la elección, entonces no digamos que fue una gran discusión que marcó la agenda porque claramente tenía un tinte electoral. No, fue segundo, agosto del 2017, la elección fue en noviembre, fue 3 meses antes. Segundo, un tema de fondo, porque tú hablas de la derrota ideológica a la derecha. Es razonable discutirlo, pero yo creo que más que una derrota a la derecha, es un triunfo del no más AFP. Porque el concepto de decir que ese 4%, sé que finalmente el gobierno hace ese delivery de la promesa, no lo puede administrar la AFP, es que no hay más AFP. Entonces, mi primera pregunta de fondo tiene que ver con ¿por qué el 4% y no el otro 10% restante? Al tiro, de inmediato. Porque si tú hablas de deslegitimidad del sistema, es porque crees que el sistema de las AFP está funcionando mal, que administran mal los recursos, que no generan la rentabilidad que prometieron y una serie de circunstancias. ¿Por qué solo el 4 y por qué no el 10? Esa es la primera pregunta. Y si la idea es que el sistema pudiera ser libre elección, porque no se da la libre elección si uno dice que el 4 no se toca. No, la libre elección o es el 14 o es nada. Entonces, esa es la primera pregunta de fondo. Y segundo, pasando a un tema de forma y de consecuencia. Esta mesa tiene 2 lados. Tú ya estás allá, geográficamente, pero en la votación estás acá. La votación, tú apoyaste al gobierno, tú apoyaste este proyecto de... una votación circunstancial. Este proyecto de derecha. No, pero es que tiene que ver con el futuro... tiene que ver con el Puede futuro... ser más que circunstancial. Tiene que ver con el futuro de la democracia cristiana. ¿Cuál es la estrategia? Entonces estamos de la gente y porque queremos resolver los problemas. Tenemos problemas en la admisión escolar. Y ustedes dijeron que no. No sé si lo van a ratificar en la sala o no. Pero eso es un problema concreto que existe hoy día, que tiene consecuencias, que entran en implementación el próximo año en Santiago. Y también tenemos que tener soluciones ahí. Pero ahí nos negamos a legislar. Y acá el proyecto no cambió ninguna coma, el proyecto de ley presentado, entre miércoles y jueves. Aquí hubo una negociación política. Ustedes dijeron, estas son nuestras condiciones, con promesas, y por eso van a legislar. Entonces no se trata de que legislamos para el bien del país. Legislamos porque en una negociación muy eficiente, como te la calificas, logramos ciertos resultados. Entonces la pregunta tiene que ver con las consecuencias políticas de eso. Mira, esta negociación... La democracia cristiana en los últimos 20 años se ha venido reduciendo, y como decías tú en una entrevista ayer, no quiero ser yo el presidente que nos termine de marcar la intrascendencia. ¿Cómo te vas a sentar tú en algunos meses más, cuando tengas que designar a gobernadores regionales, candidatos a gobernadores regionales, candidatos a alcaldes, en el mismo lado de la mesa de un ex Frente Amplio, del Partido Comunista, con ese tipo de traiciones, como las califican ellos? Lo primero es que hay como 10 preguntas en una. Voy a tratar de hacerme cargo de algunas de ellas. Esa es la idea. Mira, nosotros estamos en la oposición. Y en muchas cosas vamos a actuar de acuerdo con el resto de los partidos de la oposición. Nosotros no estamos, ni queremos entrar al gobierno, ni la política de alianza de la democracia cristiana está hacia la derecha en ningún caso. Pero tenemos una oposición que lo que hace es que, si no le gusta algo, lo critica y plantea alternativas. Si nos acogen esa alternativa, seguimos avanzando. Lo que no, lo rechazamos. Tú nos dices, han hecho promesas. Sí, claro, porque las indicaciones se tienen que presentar después de la idea de legislar, ¿no es cierto? No puede empezar a presentar indicaciones antes de la idea de legislar. Aprobada la idea de legislar, se tienen que traducir en indicaciones concretas, si no, no vamos a votar favorablemente el proyecto en particular. ¿Y por qué no se puede hacer eso en admisión justa? Un seguro de vida. En admisión justa es un tema totalmente distinto. Por 2 razones. Una, porque efectivamente hay un tema de principio detrás, respecto de reponer la posibilidad de los colegios de discriminar, pero también por un tema eminentemente práctico. Admisión justa todavía, el sistema de admisión escolar todavía no se implementa en la región metropolitana. Y es en la región metropolitana donde supuestamente en esta región es donde van a aparecer un conjunto de dificultades por la envergadura. Bueno, que es de naturaleza distinta a la región metropolitana a todo el resto. ¿Por qué no implementamos el sistema de admisión escolar en la región metropolitana si efectivamente hay un conjunto de complejidades como los que se anuncian que se van a producir? Bueno, los corregimos porque pueden aparecer otros también. No vamos a estar corrigiendo permanentemente el sistema de admisión escolar. Y por lo tanto, desde el punto de vista de una buena legislación y de una buena política pública, es que primero probemos cómo se implementa, veamos cuáles pueden ser
los errores, las dificultades que tiene y después legislamos. Y los niños entre medio. Respecto, no, porque en ¿No es general ha mejor funcionado. corregirlos Porque antes? no sabemos, porque hoy día en general ha funcionado bien el sistema. O sea, tiene una buena evaluación del sistema. Hay una ¿cómo buena está? evaluación, son cuestiones puntuales que nosotros hemos dicho. Es más, hay un proyecto que lo que busca es resolver las cosas que ya sabemos que no están funcionando bien, pero este proyecto iba mucho más allá. Y yo creo que lo lógico es esperar que se implemente la región metropolitana. Y por eso que, no por un tema de uno sí, uno no, sino que porque en esto estamos convencidos y estamos de acuerdo con el resto de la oposición y hemos demostrado, perdónenme, carácter y personalidad para votar de acuerdo a nuestras convicciones y no como nos pautean No sé otros. si hay crítica el próximo año al sistema acá en la región metropolitana, la DC podría apoyar el cambio por cierto, si las cosas funcionan y no mal, votar como este año. Hay que mejorarla. Ajá. Ahora, lo que les puedo señalar respecto de la política de alianza es cierto. Tenemos un problema y tenemos que llegar a un nivel importante de pragmatismo en las elecciones de alcalde y gobernadores regionales, porque cambiamos en buena hora el sistema binominal para que el Congreso fuera más diverso, pero los cargos uninominales como la de alcalde no hay segunda vuelta y en los cargos de gobernadores regionales tenemos la segunda vuelta con un umbral muy bajo y te obliga a construir una unidad artificial desde el punto de vista electoral. Y eso hace compleja la convivencia. ¿Cuál es el límite para la democracia cristiana de esa convivencia artificial? No, pero ¿Hasta dónde llega la convivencia artificial? ¿El Partido Comunista? ¿Y para qué lado? ¿Va ¿Y al para qué Frente Amplio? lado? Hay distintas cosas. Primero, ¿para qué lado lo que estamos? nosotros hemos dicho, nuestra política de alianza no está hacia la derecha. Nosotros creemos que la elección de concejales, así como las listas parlamentarias, donde tiene que darse total y absoluta convergencia política programática y tendremos que competir con el resto, ¿no es cierto?, en listas donde ahí se refleje la identidad, la visión. No, pero los cargos uninominales en los que le cargos proponen. uninominales a nosotros nos gustaría, ¿ya? Y eso es algo que tendremos que conversar con los presidentes de partido, tener el derecho a competir y que democráticamente compitamos y definamos quiénes son los mejores nombres para poder ¿A cuántas regiones aspira representar la a la democracia oposición. cristiana? Vía Vía primaria. primaria, por cierto. vía Pero ahí primaria. la DC acompañada o sola. ¿En qué cosa? En las elecciones, en lo que se viene, en los cargos donde pueden ir en pactos. No, pues nosotros queremos ir acompañados en los pactos, por cierto, pero que nuestros pactos, que las elecciones de concejales, la que viene... ¿Hasta el PC acompañado? No. Nosotros nunca hemos ido con el PC... ¿A dónde está en el límite? Nunca hemos ido con el PC en la lista de concejales. No, En pero la lista alcalde, gobernadores regionales, parlamentarios sí. Pero las parlamentarias sí, pero yo creo que esa es una realidad. Ahora que no, cambió para eso siempre. cambiaría, ¿Por qué ya no más pero- con el la PC. derecha? ¿Por qué no la derecha? Cambió para siempre. ¿Qué significa cambió para siempre? No, porque tenemos hoy día un sistema que es mucho más amplio, que además ya nació un nuevo referente que es el Frente Amplio y que va a tener sus listas. El Partido Comunista ya ha definido que para la próxima elección su política de alianza es con el PRO de Marco Enrique Ominami y con la Federación Regionalista y por lo tanto está claro que ahí está la política de alianza y nosotros obviamente que los primeros que vamos a mirar es a nuestros socios históricos. Más allá de la frase histórica de que nosotros no estamos con la derecha. ¿Por qué no la derecha? Pensemos que hoy día el llamado... Anda ofreciendo, Sí, acá hay... No tengo Rechaza por acá, no tengo oferta poder por para ofrecer acá. nada, pero ya la llamada, hagamos que la llamada extrema derecha no está en Chile Vamos hoy día. Y Chile Vamos tienden muchas cosas a ir hacia el centro. Y ustedes, como centro, tienden en algunas cosas a alejarse más de la extrema izquierda, que sí está en alguna manera en la oposición. ¿Por qué se cierra eso? Porque nosotros efectivamente creemos en que hay que ir avanzando hacia derechos sociales garantizados, creemos la profundización de la democracia. Nosotros jamás vamos a compartir un espacio político, ¿no es cierto?, con una Camila Flores, con gente que de alguna manera lo que hace es reivindicar lo que fue la dictadura, que ha hecho renacer el pinochetismo, y porque nosotros representamos un mundo social y culturalmente distinto que viene del mundo popular, del mundo de los trabajadores, del Que mundo se de los asemeja más campesinos, al ¿no es Frente cierto? Amplio y al Partido Comunista. No, que se asemeja a lo que es la democracia cristiana. Nosotros fuimos oposición en su momento, ¿no es cierto?, al gobierno de Salvador Allende, y después fuimos opositores también a la dictadura. Representamos un hito distinto de la sociedad chilena que claramente no es de derecha. Volvamos al tema de las pensiones en sí. Ahí había otra pregunta que decía, ¿por qué solo el 4%, no el 10% también ahí? Respecto, mira, a mí me encantaría que el día de mañana podamos hacerlo. Pero lo que a mí me parece es que lo que hay que hacer, no solo ver quién administra, y por eso es que este ente público además tiene que tener conceptos distintos. ¿Cómo va a invertir en más largo plazo? ¿Va a mejorar la rentabilidad? Como parte de esa cotización también nos permite ir hacia universalizar, por ejemplo, un mínimo, una pensión mínimo universal. Bueno, eso es parte del debate que tenemos que hacer hoy día. Tiene que tener una lógica distinta, no puede ser de mera capitalización individual. Y por otro lado, no podemos olvidarnos de la AFP, que van a seguir administrando el 10% y por lo tanto tenemos que terminar con los conflictos de interés, tenemos que generar mucho más transparencia, tenemos que generar más participación de los afiliados, tenemos que terminar con
ámbitos de opacidad, como por ejemplo la definición de las comisiones de intermediación. O sea, hay mucho que hacer todavía en este proyecto para poder regular el sistema de AFP que va a seguir administrando el 10%. Hoy día lo que hemos permitido con esto es que se abra la puerta para poder discutir esto en el Congreso, para poder regular de mejor manera la AFP, para poder seguir avanzando en un sistema de mejor seguridad social, que es lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es que le aumentemos las pensiones, y no solo el 2030, sino que hoy día. Alberto Mayor. Yo creo que el tema de fondo es que cuando uno ve el tema de las pensiones, no se está analizando más la estructura de poder que significan las AFP. Estamos hablando de que la AFP se maneja 3 veces el presupuesto de la nación, y son solo 6. ¿Ya? Estamos hablando de que entonces cada una en promedio tiene la mitad del presupuesto de la nación. ¿Ya? Estamos hablando entonces de que se maneja una cantidad enorme de dinero que solo puede ir a aquellas empresas que son AFPables. Definición que se establece con una oscuridad enorme. Nosotros hablamos de la oscuridad de la nominación de los presidentes de la Corte Suprema. Sí, pero... ¿Lo fija la ley? Sí, pero a ver, pero un momento. Cuando hablamos de la Corte Suprema decimos, oye, qué oscuridad respecto a cómo se nomina. ¿Y cómo se llegó a determinar que esta empresa sí y esta empresa no? Los criterios los fija la ley. Sí, los criterios Pero de la ley. no Está se lleno de hizo empresas en que tienen los se mismos hizo criterios en y dictadura. no Ha son sido AFPables. intervenida 3 veces la ley respecto O sea, de abrir cuando la posibilidad tú de tienes- inversión en distintas O sea, cosas. la ley no prohíbe, por ejemplo, el sistema que la tiene AFP muchos problemas, pero la ley ese no prohíbe, lo tiene. no, sí lo tiene. La ley no prohíbe, por ejemplo, que en Chile la AFP financien casinos. No hay ningún problema. Y nos parece que los casinos no necesariamente son beneficiosos. Pero para eso tenemos hoy día la oportunidad de legislar. Pero es que, a ver, van a entrar esos temas. Va a pero por entrar el cierto, tema, por ejemplo, de otros que, temas tenemos que la legislarlo. legislación del sistema financiero establece que toda persona que administra fondos Mira, tú estás no seguro puede... que casino no se puede escucha, invertir en una AFP. escucha. En casino ¿Ve no. qué empresa está dentro No, del- te puedo ver, pero estoy AFP? casi seguro que no. Bueno, te vas a equivocar. Hasta ahora que te equivocado eres tú, Alberto. Entonces, mira, lo que yo quiero decir es muy simple. Es que aquí hay varias cosas que hay que regular. Los ejecutivos de la AFP están invirtiendo en instrumentos distintos a la AFP. Y resulta que se supone que quien administra un fondo tiene la obligación de invertir en el mismo fondo que administra, porque se supone que está haciendo lo mejor posible para que esa inversión funcione. Eso está el riesgo. regulado por la legislación. Comparte el riesgo. ¿Ya? Bueno, eso tenemos que... Se investiga, alguien lo supervisa, alguien lo supervigila, la superintendencia hace algo al respecto, no lo hace. Entonces necesitamos mucho más de lo que se está pero haciendo. mira, Termino diciendo solamente, dejo esos 2 temas, hay muchos más. Lo que te puedo decir es una cosa a favor de la ADC. Hay una cosa que no se le puede criticar en consistencia, y es que ha sido oposición ya durante 3 gobiernos consecutivos, incluyendo en el que tenía ministro del Interior. Así que... Pero mira, hablando seriamente, mire, yo tengo una historia más personal en esta materia. Recordemos que levantó la acusación, o sea, la comisión investigadora por la fusión trucha de la AFP, que hoy día soy demandante de la nulidad de derecho público, esa operación que le costó 500 millones de dólares al fisco de Chile, fui yo como diputado en ese momento, quien como abogado después, representando a cotizantes, obtuvo un fallo histórico para que las AFP, defendidas por la superintendencia de pensiones, estuvieran obligadas a entregar el detalle, ¿no es cierto?, de los movimientos de las cuentas que no lo estaban entregando. Y por lo tanto, para poder lograr que al menos los afiliados puedan saber si efectivamente el valor cuota de su fondo está bien calculado o no. Y lo ganamos en la Corte de Apelaciones a la superintendencia que defendía a la AFP. Entonces, en esta materia, creo que tenemos autoridad moral y conocimiento profundo de cuáles son las opacidades, cuáles son los vicios que tiene el sistema, y por lo mismo creo que era tan urgente empezar a legislar. Era tan importante colocarle el cascabel al gato, era tan importante que esta cotización adicional no se la pasáramos a la AFP. Yo estoy orgulloso de lo que lograron los diputados de la democracia cristiana, que hoy día los más molestos con esto son los dueños de la AFP, expresándose a través del presidente de la Asociación de AFP. Lamentablemente ha existido una poca comprensión, porque muchos de nuestros aliados, de nuestros amigos de la oposición, cuando no votamos como ellos, simplemente no lo toleran. No lo toleran. Y eso a mí me parece que es una visión que lo único que hace es generar un espacio cada vez más reducido
para poder construir una alternativa a la Nos derecha. quedan algunos Patricia, minutos en... Solo clarificar dos cosas. Uno, que yo creo que aquí no hay un tema de totalitarismo ni de obligación de votar a todo el mundo. Lo que llama la atención, y quiero ser bien franca en esto, es que haya un trabajo de conjunto a partir de bancadas, a partir de parlamentarios que están en comisiones en común de parte de toda la oposición y sobre todo de equipos técnicos que trabajaron en conjunto y elaboraron un documento de 10 puntos que se le envió al gobierno y el gobierno no lo responde. Lo responde súper en general, que aquí se ha dado cuenta, además que fue la respuesta súper general porque fue como voy huyendo para no llegar, digamos, o sea, voy a abrirme a algo que no sé qué, nunca. Pero el tema de fondo es que, insisto, ya hay un escenario instalado, efectivamente, yo creo que se pueden seguir haciendo análisis del por qué sí, por qué no, si se votaba sí o no, pero claramente hay un escenario instalado con respecto a una idea ahora en términos particulares de ir revisando punto por punto. Entonces, ¿cuál es el compromiso que asumimos todos y todas con la ciudadanía de que efectivamente no solo no haya un peso más a las AFP, sino que además se puedan introducir otros elementos, digamos, en el sistema de pensiones? Insisto, el ahorro colectivo tiene una necesidad real hoy día para... Quedan algunos minutos. Disculpa, Patricia, pero para generar también un debate que tenga que ver no solo con una apuesta a aumento de las pensiones tan a largo plazo como también la tiene este proyecto de ley en particular. Lo que me queda claro es que aquí quieren sacar las castañas con la mano del gato, porque resulta que votan en contra de la idea de legislar. Y dicen, bueno, y que la ADC pague el costo, lo acusamos de todo y después decimos, pero hay que legislar, hay que mejorar. Me parece insólito. Yo te pido que por favor no pongas palabras en mi boca porque yo no te he insultado ni tampoco te he descalificado. Te pido que por favor, para nada. Lo que digo es que, oye, queremos legislar, pero que el costo lo pague la ADC. Eso es fácil. No, nadie te está diciendo eso. A veces ser serio, Nadie te dijo eso, Gonzalo, para ir a la nota que tenemos preparada. A veces ser serio tiene costo. Y yo creo que en eso hay que reconocerse, la democracia cristiana estuvo dispuesta a asumir un costo. A veces ejercer el liderazgo implica hacer cosas que la propia barra no va a aplaudir, sino que al revés, va a pifiar. Pero bueno, a veces el objetivo es mayor. Cuando hablamos de mejorar pensiones, y quería entrar en ese tema porque al final lo que a la gente más le interesa es, bueno, ¿esto en qué medida? Hay dos señales que tiene el proyecto. Una, el ahorro es importante. El ahorro individual es la clave. Lo dijo el proyecto de la presidenta Bachelet, lo dice este proyecto, lo dice el acuerdo al que se alcanzó hasta ahora. El ahorro es importante. Y eso los trabajadores lo tienen clarísimo. El tema es de que ellos dicen, ese ahorro es mi ahorro, es producto de mi trabajo, yo lo genero. Cuando hablan de solidaridad, dice, yo pago un montón de otros impuestos. Ese mismo trabajador que gana 550 lucas, le están diciendo con su 4% tiene que ser solidario. Y dice, oiga, yo pago muchos otros impuestos y con esos impuestos soy solidario. ¿Por qué ese trabajador no va a poder concentrar en él y en su pensión la mejora que de alguna manera la reforma propone? ¿Por qué tiene que abrirse a la solidaridad con su pequeño aporte, los 3 últimos años donde han dicho que la plata es su y no le reconocen de que él, a través, igual que todos los chilenos, a través de los otros impuestos, es solidario en el pilar solidario y sobre todo en el nuevo pilar solidario de clase media? Pero la plata no es verdad que sea de las personas. No, claro, pero es cierto de que hay una paradoja. No pueden usar su plata si la plata los mismos la privada tiene disponibilidad. Los mismos que dicen no más FP dicen no se metan con mi plata. Y eso es cierto. Y eso es una realidad. Y por eso es que la mayor parte de esta cotización adicional va a ir y tiene que ir a las cuentas individuales, por una parte, y además de impuestos generales. Por eso nosotros dijimos, tenemos que esto hermanarlo con la reforma tributaria, porque se requieren más impuestos para poder hacer un pacto económico y social que nos permita mejorar efectivamente la recaudación, para poder financiar las mejores pensiones. Hay que hacerlo. Y por eso ¿qué hubiese pasado si nosotros nos negábamos la idea de legislar en tributaria, ¿ya? Y resulta que después se aprueba en pensiones, necesitamos más recursos para poder financiar mejores pensiones? ¿Dónde lo vamos a discutir? Por eso que yo creo que esto tiene que ir de la mano. Estamos todos de acuerdo que hay que legislar. Algunos lo expresaron transparentemente en la... La izquierda no estaba de acuerdo con legislar. Votaron en contra. Perdona, Cristian. Pero Estamos de acuerdo con respecto a legislar para cambiar el sistema de pensiones. Otra cosa es que te guste el proyecto del gobierno. Tenemos la oportunidad. Yo lo que los invito es lo siguiente. Al Frente Amplio, al Partido Comunista, pero ya no está en el Frente Amplio, pero al Partido Comunista, a la ex mayoría, a la derecha, mire, podamos discutir en todo, pero en la necesidad de crecer, de generar empleo
y de mejorar las pensiones, que No, tenemos de 2 acuerdo. proyectos para hacerlo, pongámonos de acuerdo. Hagamos, y todo lo demás podamos discrepar. En esto pongámonos de acuerdo, porque el país, si no, no nos va a perdonar que no nos Ya. pongamos de De acuerdo acuerdo. en esos De acuerdo. solidaridad El único cristiana. proyecto para ponernos de acuerdo no es en función de la propia idea. del Alberto, gobierno, Admiro la cristiana necesariamente. solidaridad. Ahora- No podemos. ahora tenemos el poder Con mi pasar. condición Sí, de ex Frente Amplio. Solo, Cristo estaría Alberto. completamente avergonzado de tu conducta, pero más allá de eso, Alberto. debo decir que Que el Frente Amplio nos acusó de todo a Gabriel Ascenso porque sacó a Soto de la comisión y a ti te expulsaron del Frente Amplio. no, sí, eso Lo el encontré discurso raro. es un problema y un problema de la política en Chile en general. Yo creo Quizás que te podría efectivamente integrar hay a la democracia hay que cristiana. resolver- Aquí hay no, no ofertas que han ofrezcan salido tantas cosas. en la mesa con Alberto, Alberto, sí, sí, lo que solo yo un quiero segundo. decir simplemente... Es que para que aproveches tus segundos finales, porque ya estamos por terminar, perdón. en lo que se viene en la semana y o si lo ok. quieres aprovechar en cerrar la discusión, ok. Pero Ok. 20 segundos para cada uno. Sí, no, yo creo que el tema de fondo que tú planteas respecto a la AFP, yo solamente te pido lo siguiente, que hay un absurdo en todo esto. Hoy día la rentabilidad está siendo discreta, ¿ya? 4 o 5%, y eso que no se descuenta, nota al pie, la plata que uno pone para pagar la comisión. La inversión, entre comillas, que uno hace para poder pagar la comisión, para que se trabaje este dinero, ¿ya? Si se descontara no sería casi nada. Bueno, dicho eso, resulta que tenemos empresas como, por ejemplo, las empresas eléctricas que sabemos que tienen una utilidad garantizada del 10%. ¿Ya? ¿Cómo va a ser posible que en un país tengas las empresas privadas garantizado el 10%, de acuerdo a las licitaciones establecidas con el gobierno, y las pensiones estén al 4%? O sea, ¿cómo será posible que tú no puedas decir, bueno, ¿sabes qué? Todas las que están garantizadas, hagamos que los fondos de pensiones vayan más para allá, por ejemplo? Ya. Lo que se viene para esta semana. Sí, yo creo que esta semana vamos a conocer un poco más en detalle la propuesta del gobierno respecto de este ente público misterioso que va a resolver esto. Yo espero al menos que ojalá haya una apertura hacia una mayor libertad, a que las personas puedan elegir. Si tiene que haber un ente estatal, Banco Estado, AFP estatal, que compita con las otras, me parece bien, pero yo creo que debemos defender que no haya doble comisión y que no quede alojado todo en un ente público, burocrático, que se gaste la plata en operadores políticos y no en las pensiones de las personas. Gonzalo. Yo esperaría que esta semana, que fue dominada por un ambiente tóxico en lo político, muy de trinchera, muy descalificador, yo creo que lo que se produjo el día jueves abre la esperanza de que haya un aire un poquito más nuevo, un poquito más limpio, y recuperemos la capacidad de debatir desde la diferencia, pero sin olvidar algo que es clave. La diferencia no exime a los políticos, no exime a los congresistas de tener que construir en común, porque al final Chile es uno solo para todos. Entonces esperamos que esta semana que vuelve legislativa siga un ambiente distinto y dejemos la toxicidad de lado. Claudio Pascual, ¿qué es lo que se viene para esta semana? Yo creo que, bueno, obviamente lo que se viene tiene que ver con seguir debatiendo los contenidos específicos de los proyectos de ley, no solo lo que tiene que ver con la votación de admisión justa, sino que los otros que hemos estado conversando acá, como pensiones. Creo que ese debate además tiene que ser no solo a partir del Parlamento, indudablemente las leyes se votan en el Parlamento, que es toda la legitimidad, pero también tiene que darse una escucha mucho más profunda a las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en el caso también de pensiones, y creo también que en los próximos días, y va a ser mucho más largo que solo la próxima semana, se tiene que empezar a dar una discusión en relación a que la política no puede ser tan pragmática. Yo lo digo porque creo que efectivamente tiene que haber una cuota de pragmatismo, pero también tiene que haber una cuota de respetar los propios proyectos, las propias ideas que cada uno presenta para el conjunto de la ciudadanía, porque efectivamente no se pueden hacer señas y gestos de trabajos conjuntos y después no llevarlos a cabo. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado, por la pasión que colocaron en este debate. Un tema apasionante. Así es, y a todos también quienes nos vieron y quienes nos escucharon por Radio Duna. Próximo domingo vuelve Matías del Río. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿El presidente no sería otro tren?